creo que cuando uno va a crear una marca es porque ya pensó antes en un producto o en un servicio. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es si ese producto o ese servicio va a hacer que la vida de las personas sea mejor o no sea mejor. Esencialmente es un fenómeno nuevo para la mayoría de empresas y organizaciones el enfrentarse a un nuevo mundo. El fin de una era y el inicio de una nueva era que es la digital, en donde nos vemos día a día frente a nuevos desafíos, pero también frente a nuevas oportunidades, nuevas herramientas de comunicación, de interacción, de venta, de conectividad, que hacen que el mundo sea mejor que antes, siempre y cuando tengamos la conciencia clara y las ideas claras de trabajar en objetivos aterrizables en este nuevo contexto y en esta nueva era. La primera recomendación sería, sean conscientes de que están haciendo branding, pero háganlo bien. Eso sería uno. Segundo, entender por lo tanto que la marca es un activo estratégico para las empresas y las organizaciones, o para las universidades, o los países, o las ciudades, etc. Y siendo un activo estratégico tenés que cuidarlo y mimarlo y protegerlo y defenderlo como a lo más valioso de tu organización. Y muchas veces la marca se ve como algo totalmente colateral e intrascendente cuando en realidad es lo que empapa y capilariza todo. La tercera recomendación es, no necesitamos más información, sino que necesitamos una nueva mentalidad. Es entender que se integra con todo el resto de la organización, con el marketing, con la atención al cliente, con las operaciones, con la venta, con los costos, con la compra, con todo. Es decir, el branding es todo en una organización. Esto aparte lo dice Tom Peters, además de Andy Stallman, con lo cual, bueno, tenemos una eminencia que lo refrenda, ¿no? Y el último punto fundamental, a pesar de que la mayoría de gente piensa que la era digital va de tecnología, recomiendo volver a poner en valor la figura del ser humano, tanto a nivel de clientes como de equipos en las organizaciones. Y para esto entender que la tecnología es un facilitador, la tecnología es una herramienta, pero que en definitiva la herramienta o la facilitación existen para que personas puedan conectar, puedan conversar, puedan interactuar, puedan vender o comprar o criticar o sugerir o recomendar o lo que fuese. Yo creo que teniendo en cuenta este escenario, hacer buen branding está más cerca que de hacer lo que están haciendo hasta ahora. Hoy por hoy lo interesante es que ya no vamos a buscar el contenido, sino que el contenido llega a nosotros. Entonces, si el contenido es relevante, es interesante, puede ayudarte a solucionar un problema o emocionarte o a solucionarte algún aspecto de tu vida, ese contenido lo querés compartir, porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de compartirlo. Entonces, en vez de ir a la televisión a ver el spot llega a vos por Facebook o por YouTube o por donde sea. Hacer un buen contenido, cuando dentro de 5 años el 90% del contenido que se va a compartir es audiovisual, es parte fundamental de esta nueva era digital y sobre todo de la utilización de los nuevos canales y las nuevas herramientas digitales. Yo creo que hay que quitarse todo tipo de complejos. Antes la gente creía que solo se podían generar grandes contenidos o grandes ideas en los grandes centros del poder, ¿no? Estados Unidos, Europa, etc. Hoy desde cualquier lugar del mundo, con una buena idea y con acceso a internet, puede ser relevante e interesante. Así que a por ello.